vamos a proceder con la explicación de los siguientes ejercicios. Tenemos un capacitor de un 16avo de faradio, el cual presenta entre sus terminales una diferencia de potencial que se comporta de acuerdo a la gráfica que se muestra a continuación, donde tenemos tres intervalos, de 0 a 4, el comportamiento de la diferencia de potencial de la caída de voltaje que se presenta entre las terminales del capacitor se comporta de acuerdo a esta línea recta que pueden ver en dicho intervalo del tiempo, de 0 a 4. Mientras que en el intervalo que va de 4 a 6, ustedes pueden ver el comportamiento de la caída de voltaje presente entre las terminales del capacitor por medio de la línea que se puede apreciar de 4 a 6 segundos. Y finalmente, en el tercer intervalo, ustedes pueden ver el comportamiento de la caída de voltaje que se presenta entre las terminales del capacitor de 6 a 8 segundos, representado por esta línea recta, esta de aquí. Lo primero que vamos a tener que hacer es obtener la ecuación de la recta para el intervalo que va de 0 a 4. Entonces tenemos el punto 2 y el punto 1, que son los extremos derechos e izquierdos de la línea recta que representa el comportamiento de la caída de voltaje en el capacitor en dicho intervalo de 0 a 4 segundos. Entonces mi punto 2 sería el extremo derecho, lo que ocurre después con coordenadas 4,1, 4,1. Aquí lo pueden apreciar, 4,1 para el punto número 2. Para el punto número 1 sería el primer instante del tiempo de mi intervalo que va de 0 a 4, que sería el 0, menos 2. Aquí lo pueden ver, 0, menos 2. Entonces, por medio de la ecuación de la recta, tendríamos, recuerden que la ecuación de la recta, acorde a, como ustedes lo han visto en geometría analítica, sería y2 menos y1 entre x2 menos x1. En este caso, nosotros asociamos los subíndice 2 al punto 2 y subíndice 1 al punto 1. Aquí tendríamos para esta expresión sería 1, que sería la 1, sí, exactamente, sería 1 menos 2, que sería el punto y2 estaría representado por este 1, que para este caso, recuerden que el eje de las y corresponde al voltaje, en este caso sería el voltaje del punto 1, que es 1. 1 menos 2, lo cual me da 1 más 2. Porque sería el voltaje del punto 1, 1, menos el voltaje del punto 2, menos 2, que es menos 2, nos da más 2. 1 más 2, 3. Entre el tiempo 2, que es 4, menos el tiempo 1, que es 0. 4 menos 0 es 4. Entonces tendríamos la pendiente de la primera línea recta sería 3 cuartos, tal como se puede visualizar en el enunciado 1. Ahora, la ecuación de la recta, como ustedes la han visto en geometría analítica, sería y menos y1 igual a la pendiente de x menos x1. Recuerden que en este caso el eje horizontal, que corresponde generalmente a las x, es sustituido por t, y el eje vertical, que corresponde generalmente a la y, es sustituido por v del voltaje. Entonces tendremos el voltaje menos el voltaje del punto 1, que en este caso es menos 2, igual a la pendiente por t menos el tiempo del punto 1, que en este caso es 0. Entonces tendríamos v menos 2, que es más 2, igual a 3 cuartos de t menos 0, lo cual nos da la ecuación de la recta que ustedes pueden visualizar en el enunciado número 4. ¿Cómo podemos comprobar que esa ecuación de la recta es correcta? Tabulando. Yo sé que para el intervalo que va de 0 a 4, cuando tenga un tiempo igual a 0, mi voltaje debe ser menos 2. Vamos a comprobarlo. Entonces tendría 3 cuartos por 0 es 0. 0 menos 2 es menos 2. Tal como ustedes lo pueden apreciar aquí, menos 2. Ahora, con el tiempo 4 tengo que obtener un 1, y yo tendría, con el tiempo 4 yo tendría 4 por 3 cuartos me da 3, 3 menos 2 es 1, y efectivamente esta ecuación es la correcta. Entonces, nosotros sabemos que la corriente que atraviesa a un capacitor es igual a la capacitancia del capacitor por la derivada con respecto al tiempo del voltaje. La derivada con respecto al tiempo del voltaje para el que existe para el intervalo que va de 0 a 4 segundos es 3 cuartos. Entonces tendremos 3 cuartos por la capacitancia. La capacitancia es de un 16avo. 3 cuartos por un 16avo nos da 3/64. 3 cuartos por 3/64. Muy bien. Ahora vamos a proceder con el intervalo que va de 4 a 6. Con el que va de 4 a 6, el valor del voltaje para cualquier momento dentro de este intervalo de tiempo de 4 a 6 segundos es 1 medio. 1 medio de volts
es lo 1 medio de volt, es lo que tenemos para el intervalo que va de 4 a 6. Entonces yo tendría que la corriente que circula en ese intervalo es 0, porque el voltaje es una constante, un medio, y la derivada con respecto al tiempo de una constante es 0. 0 por 3 cuartos, pues 0 por un 16avo de la capacitancia nos da 0. Es por eso que la corriente para dicho intervalo es igual a 0. Ahora vamos con el intervalo que va de 6 a 8. Para el intervalo que va de 6 a 8 tendremos esta línea recta. Vamos a calcular la pendiente. En dicho intervalo, el punto 2, el extremo derecho, tendría de coordenadas 8,2, mientras que el punto 1 del extremo izquierdo tendría de coordenadas 6,-2, que es justo lo que tenemos aquí. Punto 2, 8,2. Punto 1, 6, y aquí solamente faltó resaltar que es 6,-2. Lo voy a corregir por medio de lo siguiente. Esperen. Entonces ya está corregido, 6,-2. Vamos a obtener la pendiente. La pendiente en este caso sería el v del punto 2, que es 2. V del punto 2 sería 2, menos v del punto 1, que es menos 2. 2 menos 2, que es 2 más 2, 4. Entre el tiempo del punto 1, que es 6, que es, espérenme, el tiempo del punto 2, que es 8, menos el tiempo del punto 1, que es 6. Y en este caso sería 8 menos 6, 2. 4 entre 2, 2. Ya tendríamos la pendiente. Ahora vamos con la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es y menos y1 igual a la pendiente t menos t1. Recuerda que en este caso y es sustituido por v, de tal forma que la ecuación de la recta para esta expresión sería v menos v1, que es igual a la pendiente por t menos t1. V1 sería el voltaje del punto 1, que en este caso yo sé que es 2. El voltaje del punto 1 que yo sé que es menos 2, mientras que el tiempo del punto 1 es 6, de tal forma que tendría V menos 2. ¿Y cuánto es menos 2? Es más 2, igual a la pendiente por T menos 6, tal como está en la ecuación, en el enunciado 9. Despejamos y tenemos que la ecuación del voltaje es 2T menos 14. Muy bien, la derivada con respecto al tiempo de 2T menos 14 es 2, que va a multiplicar a un 16avo del faradio para obtener la corriente. Entonces 2 por un 16avo es 1/8. Y ese sería el comportamiento de la corriente para el intervalo que va de 6 a 8 segundos, 1/8 de ampere. Y aquí pueden ver la gráfica de la corriente para este primer ejercicio. Del intervalo que va de 0 a 4, su valor es de, intervalo que va de 0 a 4, nos dio 3 entre 64. Valor constante, todo el intervalo que va de 0 a 4 segundos va a tener 3 entre 64 amperes. Mientras que para el intervalo que va de 4 a 6 ya hemos obtenido que su corriente es 0. Y para el intervalo que va de 6 a 8 su valor sería de 1/8 de ampere. Ahora vamos con el segundo ejercicio. Para el segundo ejercicio se tiene una bobina de 1/4 de Henry, la cual presenta entre sus terminales una caída de voltaje que se comporta de acuerdo a la gráfica mostrada, que ahorita pueden visualizar. Determine la corriente que atraviesa a la bobina. Entonces vamos a obtener de nuevo la ecuación de la recta para el intervalo que va de 0 a 5 segundos. Entonces yo tendría para dicho intervalo que el punto 2, el extremo derecho, tendría coordenadas 5, 1, tal como se ve aquí, 5, 1. Mientras que para el extremo izquierdo las coordenadas serían 0, menos 2, tal como se aprecia aquí, 0, menos 2. Entonces, la pendiente sería igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y en este caso, al igual que el anterior, el y es sustituido por v del voltaje, mientras que x es sustituido por t del tiempo. Entonces, yo tengo que y2 de v2 del punto 2, el voltaje del punto 2 es el voltaje del punto 2 es menos 1, sí. El voltaje del punto... el voltaje del punto 2 es 1, tal como ustedes lo pueden apreciar aquí. Voltaje del punto 1... No, voltaje del punto 2, que es el que me interesa. Voltaje del punto 2 es 1, como está aquí, 1. Menos el voltaje del punto 2. El voltaje del punto 1 es 1. Este que está aquí, este es mi punto 2 y necesito el voltaje del punto 2, que es 1. 1 menos el voltaje del punto 1, que el voltaje del punto 1 ¿cuánto es? Es menos 2. Entonces sería
1 menos menos 2, que es 3, porque menos menos 2 es más 2, entre el tiempo del punto 2, que es 5, menos el tiempo del punto 1, que es 0. 5 menos 0 es 5. Entonces tendríamos que la pendiente para el intervalo que va de 0 a 5 segundos es 3 quintos. Ahora la ecuación de la recta sería v menos v1 igual a la pendiente por t menos t1. Yo tendría v menos v del punto 1 y la v del punto 1 es menos 2, entonces tendría v menos menos 2, que es más 2, es igual a 3 quintos por t menos el tiempo del punto 1, que es 0, por eso aquí tendríamos solamente 3 quintos de t. Finalmente, la ecuación de la recta es 3 quintos de t menos 2. Nosotros podemos comprobar que nuestra ecuación de la recta es correcta si tabulamos. Para el tiempo t igual a 0 nos tiene que dar menos 2. Y yo tendría 3 quintos por 0, 0, 0 menos 2 es menos 2. En efecto, aquí está el menos 2. Ahora con el tiempo 5. Con el tiempo 5 yo tendría 5 por 3 quintos es 3. 3 menos 2 es 1. Aquí está, 1. Y ahora sí ya he corregido. A partir del punto del enunciado 15, lo que obtuvimos es la corriente. Porque recuerden, la corriente es igual a la invertancia de la bobina por la integral evaluada de 0 a t para el primer intervalo por el voltaje que acabamos de obtener en el punto 14 por la diferencial del tiempo. Con lo que sabemos que la corriente que atraviesa a la bobina para el intervalo que va de 0 a 5 segundos es igual a 4 por 3 entre 10 por t al cuadrado menos 2t. Muy bien. Entonces yo quiero ahora obtener la corriente en el último punto del intervalo, es decir, cuando t es igual a 5. Lo único que tengo que hacer es tomar la parte derecha del enunciado número 15 y sustituir t igual a 5, lo que me daría I que depende de 5 igual a menos 10 amperes. Ahora, y ese sería que es el punto final del intervalo que va de 0 a 5 segundos, sería la condición inicial para el intervalo que va de 5 a 9 segundos para este ejercicio. Entonces vamos ahora a obtener la ecuación de la recta para el intervalo que va de 5 a 9 segundos. Yo tendría que el punto 2, el que está en el extremo derecho, es 9, menos 1, 9, menos 1. Mientras que el punto 1 sería 5, 2. Está justo aquí, 9, menos 1, 5, 2. Entonces la pendiente sería igual a lo siguiente. La pendiente sería igual a... ya saben que la pendiente se obtiene por medio de la expresión y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces yo tendría para este caso que pero recuerden que en este ejercicio y es sustituido por el voltaje, el eje de la y es sustituido por el voltaje y el eje de la x es sustituida por el tiempo. Entonces y2 sería, en este caso sería v2, el voltaje del punto 2, que es menos 1, menos el voltaje del punto 1, que en este caso es 2, entonces tendría menos 1, menos 2, que es menos 3, entre el tiempo del punto 2, que es 9, menos el tiempo del punto 1, que es 5, y tendría finalmente una pendiente de menos 3 cuartos. Entonces ya lo único que tengo que hacer es utilizar la ecuación de la recta, que en este caso sería v menos el voltaje del punto 1, que es igual a la pendiente por t menos el tiempo del punto 1. El voltaje del punto 1 es 2, v menos 2 igual a menos 3 cuartos por t menos 5. Simplificando esta expresión, yo tendría que el voltaje para el segundo intervalo es menos 3 cuartos por t más 23 entre 4. Entonces la corriente sería igual a la invertancia de la bobina, 4, por la integral que va de 5 a t, porque para el segundo intervalo empezamos en 5 y vamos a t, porque en todos los intervalos vamos a t para obtener la ecuación de la recta. Recuerden que si ustedes evalúan con respecto al límite inferior y el límite superior, que en este caso sería 5 a 9, no obtendrían la corriente, sino que obtendrían un área bajo la curva, pero eso no buscamos. Para obtener la ecuación de la corriente, evaluamos del límite inferior, una constante, hacia el límite superior, siempre como t para cualquiera de los intervalos.
Entonces yo tengo que la corriente en el segundo intervalo será igual a 4 por la integral que va de 5 a t por el voltaje que acabo de obtener menos 3 cuartos por t más 23 entre 4 por la diferencial del tiempo menos la condición inicial, que es el último punto del intervalo anterior, menos 10. Y resolviendo la integral, tal como ustedes lo pueden aplicar aquí, y simplificando, tendríamos que la corriente está dada por la expresión menos 3 medios por t al cuadrado más 23t menos 87.52. Ahora, lo único que tienen que hacer es obtener la ecuación de la recta. La ecuación de la recta, en este caso, es la ecuación de la recta. No, ya, lo único que tienen que hacer es graficar. Ya tenemos la ecuación de la corriente, tanto para el intervalo que va de 0 a 5 como para el intervalo que va de 5 a 9. Yo les recomiendo tabular. Como ambas expresiones de la corriente, tanto para el intervalo que va de 0 a 5 como para el intervalo que va de 5 a 9, corresponden a una curva, yo les recomiendo tabular en cada uno de los intervalos. Por ejemplo, en el intervalo que va de 0 a 5, ustedes saben que la corriente se comporta de acuerdo a la expresión que pueden visualizar en el enunciado número 15. Entonces van a tabular con 0, con 3 y con 5, por ejemplo. Y obtendrían una curva más o menos como la que ustedes pueden visualizar aquí. Y para el intervalo que va de 0 a 9, ustedes tabularían la expresión del enunciado número 21 en los puntos 5, 7 y 9 y obtendrán una curva como la que ustedes pueden ver en esta expresión. Entonces, por el momento me despido y nos vemos en los próximos video tutoriales.